Gracia más allá de la justicia, la generosidad radical de Dios parte y A. Permítanme comenzar la lección de hoy haciéndoles esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la vida no es justa? ¿Alguna vez te has sentido agobiado por las expectativas o juzgado injustamente por los demás? Este es un sentimiento común, especialmente cuando vemos a otros recibir algo que creemos que no se han ganado. En la lección de hoy, exploraremos una historia que Jesús contó que pone patas arriba nuestro sentido natural de justicia y revela una nueva comprensión radical de la gracia y la misión de Dios. A través de esta historia, Jesús desafía el pesado yugo impuesto por los líderes religiosos y extiende el amor y la gracia de Dios a todos, incluidos aquellos que la sociedad ha marginado y rechazado. En Mateo 20, 1-16, Jesús cuenta la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola desafía nuestra comprensión de la justicia y la equidad, revelando una profunda verdad sobre el reino de los cielos. La gracia de Dios es generosa, abundante y está disponible para todos, independientemente de cuándo vengan a Él. He aquí un resumen de la parábola. Un terrateniente sale temprano por la mañana a contratar trabajadores para su viñedo, acordando pagarles 1 denario por el día. Más tarde, a la tercera hora, alrededor de las 9 de la mañana, ve a más trabajadores ociosos en el mercado y los invita a trabajar en su viñedo, prometiéndoles pagarles lo que sea justo. Lo mismo hace a la sexta, mediodía, a la novena, 3 de la tarde, e incluso a la 11ª hora, 5 de la tarde. Al final del día, el terrateniente instruye a su capataz para que pague a los trabajadores, empezando por los últimos contratados. Para sorpresa de todos, los trabajadores contratados a última hora reciben el salario de un día completo, 1 denario. Cuando los trabajadores que fueron contratados ven esto por primera vez, esperan recibir más, pero también reciben 1 denario. Se quejan contra el terrateniente, argumentando que trabajaron todo el día bajo el sol abrasador y deberían recibir más que los que trabajaron solo 1 hora. El terrateniente responde recordándoles que acordaron trabajar por 1 denario y que no está siendo injusto. Afirma su derecho a hacer lo que quiera con su dinero y cuestiona la envidia de ellos por su generosidad. Jesús concluye la parábola con la frase, así que los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, destacando los temas de la gracia divina y la generosidad inesperada del reino de Dios. Esta historia es rica en significado, ilustrando la gracia de Dios, la equidad y el concepto de recompensas en el reino de los cielos. Desafía el sentido humano natural de la justicia, fomentando una comprensión más profunda de la generosidad de Dios y el valor de la humildad y la gratitud. Sin embargo, si observamos más de cerca la parábola de los obreros en la viña compartida por el apóstol Mateo, al igual que muchas de las parábolas de Jesús, hay más aquí de lo que se comparte en la superficie. La misión de Jesús, romper el yugo del legalismo y llegar a los marginados. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que nos sentimos agobiados por reglas o estándares que luchamos por cumplir. En la época de Jesús, este era un sentimiento común entre la gente que estaba sometida al yugo de interpretaciones rígidas y a menudo onerosas de la ley judía por parte de sus líderes. La misión de Jesús era salvar a los pecadores y derribar las barreras a la salvación que fueron impuestas por los líderes judíos. Jesús también vino a traer la salvación a toda la humanidad, incluidos los marginados. En ese momento, los líderes judíos impusieron reglas estrictas y numerosas oraciones diarias como una forma de mantener una adherencia rígida a la ley. Estas prácticas a menudo se convertían en una pesada carga para la gente, creando una sensación de insuficiencia y fracaso. La misión de Jesús era quitar este yugo, ofreciendo un camino diferente a la justicia, no a través de la adhesión legalista, sino a través de la gracia y la fe en Él. Un versículo familiar para todos nosotros se encuentra en Mateo 11, 28-30 donde Jesús dice, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Al igual que en muchas de estas ocasiones en las que Jesús predicó, aquí lo más probable es que Jesús esté hablando a un grupo diverso que normalmente estaría compuesto por sus discípulos, a quienes Jesús a menudo dirigía sus enseñanzas y parábolas para prepararlos para su futuro ministerio y para profundizar su comprensión del reino, los líderes judíos, los escribas y fariseos. Los líderes religiosos a menudo estaban cerca, escuchando sus enseñanzas y buscando razones para acusarlo, ya que muchas de las parábolas de Jesús, incluida esta,
Contenían críticas implícitas de sus actitudes y prácticas, como su énfasis en el legalismo, su justicia propia y su exclusividad, y la multitud en general, incluida la gente común, los recaudadores de impuestos, los pecadores y los gentiles, personas que a menudo eran marginadas por las élites religiosas, pero que encontraban esperanza e inclusión en el mensaje de Jesús de Dios. Gracia. Esta fue Part 1, A. Seguiremos esta enseñanza en la próxima charla, Parte 1, B. Gracia más allá de la justicia, la generosidad radical de Dios Parte I, B. Aunque las enseñanzas de Jesús estaban diseñadas para llegar a todos los que estaban presentes, y los mensajes contenidos en sus parábolas a menudo hablaban en contra de las actitudes prevalecientes de exclusividad y legalismo, al tiempo que extendían una invitación inclusiva a todas las personas a recibir la gracia de Dios, a menudo hablaba en parábolas para velar el mensaje de aquellos que no estaban dispuestos a recibirlo. Particularmente los líderes judíos, los escribas y los fariseos, figuras clave en la sociedad judía, que defienden la ley y las tradiciones de Israel, cuyo enfoque en el legalismo y la tradición a menudo los pone en desacuerdo con el mensaje de gracia, misericordia y espíritu de la ley de Jesús. En Mateo 13, 10-15, Jesús explica a sus discípulos que Él habla en parábolas para revelar los misterios del reino de los cielos a aquellos que están abiertos y dispuestos a recibir su mensaje. Sin embargo, para aquellos que son duros de corazón, como muchos de los líderes judíos, las parábolas sirven como una forma de juicio. Las parábolas revelan y ocultan a la vez. Revelan la verdad a los que tienen corazones receptivos y la ocultan a los que están espiritualmente ciegos y sordos. Este enfoque cumple la profecía de Isaías, mostrando que aunque los líderes judíos, y otros, ven y escuchan las palabras de Jesús, no las perciben ni las entienden verdaderamente porque sus corazones están endurecidos. Las parábolas, por lo tanto, actúan como una especie de prueba para discernir la apertura del corazón del oyente. Para aquellos que están abiertos a las enseñanzas de Jesús, las parábolas son una rica fuente de conocimiento y revelación. Para aquellos que están cerrados, se vuelven confusos o sin sentido. En esencia, el uso de parábolas por parte de Jesús se alinea con su misión de alcanzar a aquellos que son humildes y están dispuestos a aprender, mientras que también sirve como un juicio contra aquellos que son orgullosos y se resisten a su mensaje. Un reflejo de la carga y la rutina. Un área que podemos ver que Jesús está abordando a través de la parábola de los obreros en la viña son las oraciones rituales de los judíos en ese momento. Durante la época de Jesús, la ley y la tradición judías prescribían tiempos específicos para la oración, y estos eran observados de cerca por los judíos devotos. La práctica de la oración diaria era un componente central de la vida religiosa judía, y estaba guiada tanto por las enseñanzas de las Escrituras como por las tradiciones rabínicas. He aquí un resumen de las prácticas y tiempos de oración judía durante ese periodo. 1. Shema, oraciones matutinas y vespertinas. El Shema, una declaración central de la fe judía. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4, se recitaba 2 veces al día, una por la mañana, Saharit, y otra por la noche, Ma'ariv. El Shema incluía versículos adicionales de Deuteronomio y Números y se consideraba un mandamiento de la Torá misma, enfatizando la devoción a Dios y sus mandamientos. 2. Amidá, oración de pie o 18 bendiciones. La Amidá, también conocida como la oración de pie, se recitaba 3 veces al día. Esta oración consistía en una serie de bendiciones y peticiones y se recitaba en silencio mientras se estaba de pie. Las 3 recitaciones diarias eran: A. Saharit, la oración de la mañana, recitada después del amanecer. Esta plegaria incluía el Shema y la Amidá, entre otros componentes. B. Mincha, la oración de la tarde, tradicionalmente recitada a media tarde. Ma'ariv, o Arbit, la oración de la tarde, recitada después de la puesta del sol. 3 oraciones adicionales en los sábados y festivales. En el Sabbat y las festividades judías, se recitaba una plegaria adicional de Amidá llamada Musaf, que reflejaba los sacrificios adicionales que se ofrecían en el templo en estos días. Los horarios de oración se mantuvieron similares, pero incluyeron oraciones adicionales y elementos litúrgicos. 4. Oración de la novena hora. 3 de la tarde. Además de estos horarios regulares de oración, era costumbre que algunos judíos, especialmente los de Jerusalén, rezaran a la novena hora, alrededor de las 3 de la tarde, coincidiendo con la hora del sacrificio de la tarde en el templo.
Este tiempo se consideraba particularmente significativo para la oración, ya que se asociaba con los rituales y ofrendas del templo. Estos tiempos prescritos para la oración se observaban con un sentido de precisión ritual y devoción, a menudo acompañados de otros actos de piedad, como el ayuno o el estudio de la Torá. El enfoque en momentos específicos también ayudó a estructurar el día en torno a momentos de devoción y reflexión espiritual. Sin embargo, como se puede imaginar, esta estructura ritual a veces conducía a un enfoque más formal o mecánico de la oración, lo que podía restar sinceridad o naturaleza personal a la relación de uno con Dios. Esto es quizás a lo que Jesús se refería en Mateo 20, 1-16 y otras enseñanzas, donde enfatizó la actitud del corazón por encima de la mera obediencia ritual. Esta fue Part 1b. Seguiremos esta enseñanza en la próxima charla, Parte 1 Copyright. Gracia más allá de la justicia, la generosidad radical de Dios Parte I, C. Un vistazo a la gracia radical, preparándose para lo que viene. Al reflexionar sobre la parábola de los obreros en la viña, vemos que Jesús usa esta historia para desafiar nuestras nociones preconcebidas de equidad y justicia. Su misión nunca consistió en seguir las reglas por el bien de la tradición, sino en romper las cadenas del legalismo y extender la gracia a todos, especialmente a aquellos que se sentían excluidos. Jesús nos invita a experimentar la libertad que proviene de vivir en la gracia de Dios en lugar de esforzarnos bajo el peso de la comparación y las cargas religiosas. Las profundas lecciones de esta parábola nos recuerdan que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y que su generosidad no conoce límites. En la parte 2 de nuestro estudio, profundizaremos aún más en las poderosas verdades que esta parábola revela sobre el reino de los cielos y cómo podemos vivir estos principios en nuestra vida diaria. Estén atentos a las ideas prácticas que nos ayudarán a aplicar esta gracia radical a nuestro caminar con Cristo. Pasos prácticos para una vida victoriosa diaria. 1. Abraza la gracia de Dios todos los días. Recuerda que la gracia de Dios es abundante y está disponible para todos, independientemente de cuándo o cómo lleguemos a Él. Comienza cada día reconociendo que tu valor no está determinado por tu desempeño, sino por el favor inmerecido de Dios. Aborda cada situación con la humildad de que no tienes que ganarte el amor de Dios, y esto te libera para vivir con alegría y sin la presión de esforzarte por alcanzar la perfección. 2. Que libere la carga de la comparación. En la parábola de los trabajadores, los primeros trabajadores se compararon con los contratados más tarde en el día y se amargaron. Del mismo modo, compararse con los demás, ya sea en asuntos espirituales o mundanos, conduce a la insatisfacción. En su lugar, concéntrate en tu viaje personal con Dios, confiando en que Él proporciona lo mejor para ti. Celebra la generosidad de Dios en tu vida y en la vida de los demás. 3. Confía en el tiempo y el plan de Dios. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus planes se desarrollan en su tiempo perfecto. Ya sea que estés esperando un avance o buscando claridad, descansa en el conocimiento de que Dios está trabajando detrás de escena. Cultiva la paciencia y la fe a medida que caminas cada día, sabiendo que incluso cuando las cosas parecen injustas, el propósito final de Dios es para tu bien y su gloria. Una reflexión final. La parábola de los obreros en la viña desafía nuestra comprensión natural de la justicia y nos invita a ver el mundo a través de la lente de la abundante gracia de Dios. En nuestra naturaleza humana, a menudo medimos nuestro valor o éxito comparándonos con los demás. Nos esforzamos por lo que parece justo en función de nuestros esfuerzos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la gracia de Dios opera más allá de nuestra limitada comprensión de la justicia. La gracia de Dios no se gana, se da libremente. Al contemplar esta lección, tómate un momento para considerar cómo se aplican los principios de esta parábola a tu vida diaria. ¿Dónde te aferras a las cargas de las que Cristo ya te ha liberado? ¿Estás atrapado en la trampa de la comparación, perdiéndote el gozo de las bendiciones de Dios? Deja que esta parábola te anime a abrazar la generosidad radical de Dios, a vivir en la libertad de la gracia y a confiar en que los planes de Dios para ti son más abundantes de lo que podrías imaginar.